Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré paso a paso el tutorial de Luffy. Y si realizas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. Para comenzar, vamos a necesitar hilo de algodón de color piel y un crochet de 2 milímetros. Comenzaremos realizando un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y debemos marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Y vamos a continuar con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al finalizar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Nos vamos al siguiente punto y debemos realizar un aumento. Y vamos a continuar con la secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a redondear el tejido y para eso vamos a realizar un punto bajo, lo marcamos. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la debemos repetir 7 veces. Por acá ya terminé la secuencia y nos deberá quedar un punto, y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la debemos repetir 8 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 40 puntos. En la vuelta 6 nuevamente debemos redondear el tejido y vamos a realizar 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la debemos repetir 7 veces. Terminada la secuencia nos tendrán que quedar 2 puntos, y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 48 puntos.
Vamos a trabajar desde la vuelta 7 a la vuelta 19, trabajando con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Recuerden siempre marcar el inicio de la vuelta para no perderse. Terminada la vuelta 19, así es como nos debe quedar. Miren, por acá yo ya marqué la posición de los ojitos. Debemos ubicarlos entre la vuelta 15 y 16, separados por 7 puntos. Yo me ayudo de una tijera para agrandar el espacio. Voy a utilizar ojitos de seguridad de 12 milímetros. Este paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más seguros. Vamos a continuar en la vuelta 20 y vamos a trabajar con 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la debemos repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 21, debemos realizar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la debemos repetir durante toda la vuelta, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 22, vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la debemos repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Y antes de continuar, vamos a rellenar. Vuelta 23, vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución. Y esta secuencia la debemos repetir durante toda la vuelta, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 24 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la debemos repetir 2 veces,
por lo que al terminar nos tendrán que quedar 14 puntos. En la vuelta 25 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 14 puntos bajos, pero recuerden solo tomar la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 26 hasta la vuelta 33 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 14 puntos bajos. Terminada la vuelta 33, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Deben cortar la hebra un poco larga para luego cerrar el tejido. Esta parte del cuello no debe ir rellena. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto para ir cerrando. Deben pasar por los 14 puntos que nos quedaron. Por acá ya pasé por los 14 puntos y ahora vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Una vez terminado, así es como nos debe quedar. Y esta parte la vamos a introducir hacia adentro con mucho cuidado. Miren, por acá ya terminé y así es como debe quedar. Ahora con hilo de color piel vamos a bordar la nariz entre la vuelta 17 y 18 tomando estos dos puntos. Vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en los puntos que les mencioné. Debemos dar varias puntadas para ir formando la nariz. Y ya para finalizar, vamos a salir en el mismo punto donde iniciamos. Vamos a acomodar muy bien las hebras y así es como debe quedar. Y ahora las hebras sobrantes las vamos a anudar y a ocultar en el tejido. Y las hebritas sobrantes las vamos a cortar. Con hilo de color blanco vamos a darle luz a los ojitos, vamos a salir en este punto, ingresamos por un costado y vamos a salir justo debajo del ojito.
y tiramos la hebra. Vamos a envolver con el hilo alrededor del ojo de esta manera y vamos a ingresar en este puntito de arriba y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos de la hebra y acomodamos muy bien. Y así es como debe quedar. En el otro ojito vamos a repetir lo mismo. Con hilo de color negro vamos a bordar las cejas, vamos a ingresar justo arriba del ojo entre la vuelta 10 y 11. Vamos a ingresar por un costado y debemos salir en el punto que les mostré. Tiramos de la hebra y vamos a contar 4 puntos hacia la derecha. Ingresamos y vamos a salir en diagonal justo en el punto de abajo. De esta manera y vamos a tirar de la hebra. Ahora nos vamos a devolver al punto anterior. Vamos a contar desde la primera ceja 3 puntos hacia la izquierda y en ese punto debemos salir. Tiramos la hebra y acomodamos muy bien. Y así es como queda la primera ceja. Para realizar la segunda ceja vamos a contar 4 puntos y vamos a salir en diagonal en el punto de abajo de esta manera. Tiramos de la hebra y vamos a ingresar en el punto anterior, este puntito de acá, y debemos salir en el costado de la cabeza en el punto donde iniciamos. Acomodamos muy bien y así es como nos debe quedar. Y las hebras sobrantes las deben ocultar y cortar. Ahora pueden utilizar un hilo de color negro más delgado o pueden desarmar el que tienen de esta manera, ya que vamos a necesitar solo una hebra delgada. Y ahora con el hilo delgado vamos a salir en este punto justo debajo del ojito. Ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mencioné. Ahora vamos a contar 4 puntos hacia la derecha y vamos a subir uno hacia arriba y vamos a ingresar. Y vamos a salir en el punto de abajo, aproximadamente por acá, justo debajo de la hebra. Acomodamos muy bien y la hebra la vamos a pasar hacia arriba de esta manera para crear la cicatriz. Ingresamos en el punto de arriba y vamos a salir en la fila de abajo al lado de la hebra anterior. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Ahora vamos a ingresar en el punto de arriba y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Acomodamos muy bien las hebras y ya estaría lista la cicatriz. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con hilo de color piel vamos a realizar las orejas, vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 5 puntos bajos.
Terminados los 5 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Y ahora vamos a cortar una hebra larga para luego coser a la cabeza. Tiramos de la hebra y vamos a anudar las 2 hebras sobrantes. Y debemos cortar la hebra más pequeña. Y así es como nos debe quedar. Y vamos a realizar 2 orejas exactamente iguales. Para coser las orejas nos vamos a ubicar al costado del ojo y vamos a contar 5 puntos. Y vamos a coser la oreja entre la vuelta 15 y 16. Tiramos de la hebra y acomodamos la orejita. Y vamos a dar unas puntadas para fijar la oreja a la cabeza. Una vez que terminemos de coser la oreja, vamos a ocultar y a cortar la hebra sobrante. Y debemos realizar lo mismo en el otro costado. Ya terminé de coser ambas orejitas y así es como debe quedar. Vamos a continuar realizando el cabello. Como pueden ver, lo deben tejer en color negro, pero yo se los voy a enseñar en color amarillo para que los puntos se puedan ver mejor. Recuerden utilizar hilo de color negro. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y debemos marcar el primer punto para no perdernos. Y vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a redondear el tejido y para eso vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y vamos a continuar trabajando con 2 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Terminada la secuencia nos tendrá que quedar un punto y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Terminada la vuelta nos tendrán que quedar 32 puntos.
Vuelta 5, vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la debemos repetir 8 veces. Terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 40 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 6 a la vuelta 7 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 40 puntos bajos. Terminada la vuelta 7, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Vamos a comenzar realizando los mechones y para eso vamos a subir 13 cadenas. Terminadas las 13 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a deslizar. Nos saltamos a la siguiente cadena y realizamos un punto bajo. Vamos a tomar lazada y en la siguiente cadena vamos a realizar un punto medio alto. Nuevamente tomamos lazada y vamos a realizar 9 puntos altos. Debemos realizar puntos altos hasta llegar a la última cadena. Terminados los 9 puntos, así es como nos debe quedar. Ahora nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a ingresar y a deslizar. Y ya tendríamos listo el primer mechoncito. Y vamos a subir nuevamente con 13 cadenas. Terminadas las 13 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a deslizar. Vamos a continuar con un punto bajo, tomamos lazada y en la siguiente cadena realizamos un medio punto alto. Tomamos lazada y vamos a continuar realizando puntos altos hasta llegar a la última cadenita. Debemos realizar un total de 9 puntos altos. Terminados los 9 puntos, así es como nos debe quedar. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a deslizar. Y así vamos a repetir la misma secuencia hasta tener un total de 9 mechones. Ya tenemos 2, nos faltarían 7. Terminados los 9 mechoncitos, así es como nos debe quedar. Y para el mechón número 10 vamos a subir con 9 cadenas. Terminadas las 9 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a deslizar. Continuamos con un punto bajo, tomamos lazada y vamos a realizar 4 medio punto alto. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada y vamos a continuar con 2 puntos altos. Tenemos 1, lazada y en la última cadenita realizamos el segundo punto.
Nos vamos a saltar un punto, ingresamos en el siguiente y deslizamos. Ahora vamos a subir 7 cadenas. Nos vamos a devolver a la segunda cadenita y vamos a realizar un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo, tomamos lazada y vamos a realizar un medio punto alto. Lazada, continuamos con un punto alto. Ahora vamos a tomar doble lazada y vamos a realizar 2 puntos altos dobles. Tenemos uno, tomamos doble lazada y en la última cadenita realizamos el segundo. Ahora nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercero vamos a ingresar y a deslizar. Para el mechoncito número 12 vamos a subir con 5 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a deslizar. Vamos a continuar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada y en la última cadena realizamos un medio punto alto. Nos saltamos un punto y en el siguiente deslizamos. Nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar un segundo punto deslizado. Para el mechoncito número 13 debemos subir 7 cadenas. Nos vamos a devolver a la segunda cadenita y vamos a deslizar. Y vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada y en la última cadena realizamos un medio punto alto. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente deslizamos. Para el mechoncito 14 vamos a subir 4 cadenas. Nos vamos a devolver a la segunda cadena y vamos a deslizar. Continuamos con un punto bajo, tomamos lazada y en la última cadena realizamos un medio punto alto. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente deslizamos. Nos vamos al siguiente punto y realizamos un segundo punto deslizado. Para el mechón número 15 debemos subir con 8 cadenas. Nos vamos a devolver a la segunda cadenita y vamos a deslizar. Continuamos con un punto bajo, tomamos lazada y realizamos un medio punto alto. Tomamos lazada y continuamos con 2 puntos altos. Tenemos 1 y 2. Tomamos doble lazada y continuamos con 2 puntos altos dobles. Tenemos 1, doble lazada y en la última cadenita realizamos el segundo punto. Nos vamos a saltar 2 puntos y en el siguiente vamos a deslizar. Para el mechoncito 16 vamos a subir con 5 cadenas. Nos vamos a devolver a la segunda cadenita y vamos a deslizar. Continuamos con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada y en la última cadenita realizamos un medio punto alto. Nos saltamos un punto y en el siguiente deslizamos.
Para el mechón 17 vamos a subir con 8 cadenas. Este será el último mechoncito que vamos a realizar. Nos devolvemos a la segunda cadenita y vamos a deslizar. Continuamos con un punto bajo, tomamos lazada y vamos a realizar 3 medios puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Tomamos lazada y realizamos un punto alto. Continuamos tomando doble lazada y en la última cadena realizamos un punto alto doble. Nos vamos a saltar 2 puntos y en el siguiente vamos a deslizar. Nos saltamos al siguiente punto y deslizamos nuevamente. Subiremos una cadena para asegurar y vamos a cortar la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar. Yo voy a ingresar en el siguiente punto, tomo la hebra y la escondo por la parte de atrás. Y ya tendríamos terminado el cabello, así es como nos debe quedar. Y ahora con ayuda de alfileres vamos a posicionar el cabello. Vamos a ingresar por el anillo mágico del cabello y de la cabeza de esta manera. Los mechoncitos largos deben quedar por la parte de atrás. El primer mechoncito largo lo vamos a posicionar 3 puntos separados de la oreja. Y debemos poner un alfiler para asegurar. Y vamos a continuar posicionando todos los mechoncitos largos que van por la parte de atrás de la cabeza. Miren, por acá ya terminé de acomodar los mechoncitos largos y así es como nos debe quedar. Ahora tomaremos este mechoncito de aquí y lo vamos a posicionar detrás de la oreja. Acomodamos muy bien para que no queden espacios. Vamos a tomar el mechoncito de al lado, este pequeñito, y lo posicionamos de esta manera. Debemos tomar el siguiente mechoncito y lo vamos a posicionar por sobre la ceja. Ahora vamos a tomar este mechoncito del centro y lo vamos a acomodar justo en medio de ambas cejas. Vamos a tomar este mechoncito y lo acomodamos de esta forma. El mechoncito de este costado lo pondremos delante de la oreja. El siguiente mechoncito lo acomodamos justo al lado del otro, tapando cualquier espacio visible. Y el último mechoncito lo pondremos por encima de la ceja. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Para fijar el cabello lo pueden coser o pegar. En mi caso, yo lo pegué con silicona líquida y este fue el resultado. Y para finalizar, vamos a aplicar un poquito de rubor en la cicatriz
y sobre la nariz. Y damos por finalizada la primera parte de este tutorial. Y si quieres continuar con este proyecto, te recomiendo ver la parte 2. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.